Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Quiero hacer mi comentario de todos los lunes, mi comentario de todas las semanas. Y es inevitable referirse a las informaciones que se han destacado en estos días con respecto a actos violatorios de los derechos humanos. Me dirán muchas veces que es reiterativo el planteamiento, pero es una realidad que lamentablemente no cambia. Vimos hace unos días en el estado Zulia que ocurrieron hechos violentos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra ciudadanos y que se tradujeron también en la muerte de una persona. Vimos ahora también en el estado Anzoátegui, en Aragua de Barcelona, una situación similar en la cual aparecen involucrados funcionarios de la Guardia Nacional que dispararon contra personas molestas por el hecho de que los propios funcionarios de la Guardia Nacional practicaban tráfico de influencias para que personas de sus afectos o de algún tipo de relación con ellos pudieran poner gasolina por encima de quienes tenían tiempo esperando para hacerlo. Y esto provocó pues que la ciudadanía molesta protestara. De allí entonces se produjo una acción que se tradujo pues en la muerte de un ciudadano. Entonces estamos ante situaciones que ponen en evidencia la fragilidad del Estado de Derecho en Venezuela. Estamos ante situaciones que comprometen la vida de personas, que comprometen la vigencia incluso de la propia Constitución, que siempre la tengo cerca. Y frente a esto, lamentablemente, las instituciones encargadas de velar, de vigilar por el cumplimiento de todo lo que dice nuestra Carta Magna en materia de derechos humanos y en materia de garantías constitucionales, pues no están actuando ni con la celeridad, ni con el interés, ni con la firmeza, ni con la autonomía que deberían actuar. Hoy teníamos en la entrevista precisamente a Marino Alvarado, en nuestra entrevista en Vladimir La Carta, directivo de Provea, director de investigaciones, coordinador de investigaciones de Provea, quien hacía un recuento muy detallado sobre las situaciones que comprometen la vigencia de los derechos humanos en Venezuela y señalaba que por la inacción de la Defensoría del Pueblo, pues aquí se han perdido vidas, que la Defensoría del Pueblo calla y la Fiscalía no actúa como tiene que actuar. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que hoy también circuló información, mejor dicho ayer, según la cual el fiscal Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, había ordenado una investigación sobre estos funcionarios que le dieron muerte a este ciudadano allá en Aragua de Barcelona. Pues eso es lo que se tiene que hacer. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿por qué esta actuación impune de los cuerpos de seguridad? ¿Por qué los allanamientos sin orden judicial? ¿Por qué ciudadanos, no sé autorizados por quién, pero uno a veces se imagina, actúan como fuerzas de orden público, combates en mano, golpeando a otros ciudadanos porque supuestamente no tienen el tapabocas o no tienen un salvoconducto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurren, por ejemplo, las desapariciones forzadas que denunciaba también Marino Alvarado? Personas que son detenidas y permanecen meses sin ver a un abogado, sin ver a sus familiares. Caso del diputado Gilbert Caro, de acuerdo a lo que ha contado su hermana, detenidos hace 4 meses, incomunicado, con problemas de alimentación, etcétera, y altamente golpeado pues por esta circunstancia que le toca vivir. Y así como ese caso, muchísimos casos de personas que no tienen quien les defienda sus derechos, no tienen un juez justo que los juzgue como tiene que ser, apegado al principio de la legalidad y de la constitucionalidad. Igualmente pasa, por ejemplo, con los estudiantes de la Livia Guberner, de la residencia Livia Guberner, nombre de una joven venezolana que fue símbolo de la lucha estudiantil y juvenil en los años 60, asesinada en una acción de protesta también. Pues, ¿qué iba a imaginar Livia Guberner? Y así lo comentaba yo en un Twitter en estos días, que una residencia estudiantil con su nombre iba a ser violentamente desalojada por organismos de seguridad. Es decir, aquí hay un trastocamiento de valores que es alarmante, pero también la impunidad
es el gran mal de este tiempo. La impunidad, el abuso de poder, el abuso de los funcionarios que se consideran dueños del derecho a decidir si matan o no a alguien, el abuso de los funcionarios que allanan sin orden judicial, el abuso de quienes deciden si un preso puede ser visitado o no. Y aquí pareciera que los presos tienen nombre y apellido. Ese preso de fulano, ese preso de sutano, y por eso no se puede soltar o no se le pueden dar tales y cuales medidas. Ahí está el caso, por ejemplo, de Rubén González, también otro preso político emblemático en nuestro país, un dirigente sindical preso en una cárcel militar. Pero si al caso vamos, también en días recientes vimos cómo la protesta de los jubilados y pensionados, en vez de ser atendida por el ministro del Trabajo, en vez de ser atendida por algunos de los burócratas de la llamada Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores, fue atendida, entre comillas, por la Guardia Nacional. Es decir, la respuesta, en lugar de la solución, viene siendo la represión para quien protesta, para quien exige derechos. Y entonces, ¿para qué fue tanta lucha? ¿Para qué fue tanto tiempo dedicado a la lucha social por parte de mucha gente que está en el gobierno, comenzando por el propio presidente Nicolás Maduro, para terminar en esto? ¿Qué sentido tenía entonces tantos años de lucha para gobernar más o menos con los mismos parámetros o peores parámetros? Para gobernar bajo el signo del autoritarismo, del irrespeto a la Constitución, de la permanente violación de derechos. Creo que esto amerita no solamente una severa reflexión, sino también acciones concretas de quienes están en el gobierno, de gente que está en la llamada Asamblea Nacional Constituyente, de gente que está en el gabinete y que en el pasado también cumplieron labores como luchadores sociales en sindicatos, en gremios, y que, bueno, no dicen nada frente a lo que está pasando. Lo que decía el Marino Alvarado sobre el defensor del pueblo, el silencio de la defensoría, ese silencio solamente es comparable con el silencio de quienes están en el gobierno y en el pasado también eran luchadores sociales que denunciaban en el Congreso, que denunciaban violaciones de derechos humanos, que estaban acompañando a los trabajadores en sus protestas, acompañaban a los viejitos, se hacían presentes en esas marchas. Y entonces ahora pues guardan un escandaloso silencio frente a tantas cosas terribles que estamos viendo. Y entonces, claro, por eso uno ve que hay informes como el de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la respuesta que recibe es que se trata de acusaciones infames contra la revolución, que se trata de un plan para destruir la revolución bolivariana, etcétera, etcétera, etcétera. Respuestas vacías frente a realidades concretas, dolorosas y sobre todo palpables, que están allí a los ojos de muchísimos venezolanos. También, por ejemplo, este asunto del FAES, que ya tiene mucho tiempo en Venezuela generando no solamente molestias, sino generando miedo en la población. Desde el exterior, la propia Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han reclamado la disolución de este grupo, que ha sido calificado por ONG de Derechos Humanos como un grupo de exterminio. Y no hay quien lo fiscalice. Por el contrario, desde el poder se les aupa para que continúen haciendo lo que ya vienen haciendo, que hagan conocen. Entonces, como decía Marino Alvarado, bueno, ¿cómo permitir la actuación de un grupo que se ha convertido en el terror de los más pobres? Me pregunto yo también. Y entonces, este tema de derechos humanos no es que es repetitivo, no es que es reiterativo, es que está allí presente, que no se ha resuelto, sino que se agrava. Y entonces, bueno, ¿quién es el garante aquí en Venezuela de la legalidad? ¿Quién garantiza, por ejemplo, el control al gobierno? ¿Quién garantiza el control de los abusos policiales? Pareciera que casi que nadie lo hace. Y entonces, por ejemplo, en días recientes, el propio Tarek William Saab, por la presión ciudadana, anunció que estos trogloditas que golpearon con un bate a unos ciudadanos allá en el oeste de la ciudad, bueno, que van a ser investigados. Yo no he visto hasta ahora ninguna detención, no hemos visto el nombre de esas personas, no hemos visto su rostro, pero sí hemos visto, por ejemplo, que si capturan a alguien que cometió algún acto de cualquier naturaleza y que no está respaldado por el gobierno, pues entonces inmediatamente sí sale su rostro. Ahí vimos casos tan condenables también, por supuesto. Por ejemplo, matanzas de animales. Ahí sí aparecen las personas, bueno, aparecen los rostros, aparecen los nombres, pero en estos casos de abuso contra los ciudadanos, pues se cuidan de proteger la identidad de estos abusadores, de estos canallas, de estos cobardes armados de bates que golpean ciudadanos. Y esto tiene que acabarse en Venezuela. Por eso es importante la solidaridad.
Por eso es importante, bueno, respaldar el trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos y, bueno, no comprar la idea ni la tesis de que se trata de organizaciones infiltradas por el imperio para causar daño. No, son ciudadanos, son organizaciones que tienen muchos años y que en el pasado no muy lejano también defendieron a muchos de los que están en el gobierno, que lo recuerden. Y no solamente los defendieron, sino que estuvieron juntos con muchos de ellos en la defensa de derechos humanos, con el propio Tarek William Saab, con el propio Alfredo Ruiz, quien detenta el cargo de defensor del pueblo, pero lamentablemente no lo ejerce como tendría que ejercerlo en una circunstancia como lo que estamos viviendo en Venezuela. Así que esta reflexión vale para que las personas que tienen alguna responsabilidad en el cumplimiento de la ley, en la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, pues hagan algo. Y si no están capacitados para hacerlo, si tienen miedo, si tienen mucha solidaridad con el gobierno, pues entonces dejen que otro lo haga, pero no le causen más daño a la población venezolana con tanta inacción y con tanto silencio. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Así que muchas gracias.